Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del Mediodía de Noticias Caracol. Primero la gente. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo le envió una carta al ministro de Hacienda del actual gobierno en la que expone 8 alertas que han identificado en el proceso de empalme anticorrupción. Pablo, las alertas están relacionadas con la situación fiscal del país, el sistema de salud e incluso la política de paz total. Esta semana continuará el proceso de empalme. A 5 semanas de la posesión de Abelardo de la Espriella, el proceso de empalme entra en su etapa más sensible. Y es que el gobierno entrante quiere respuestas sobre lo que considera los principales focos de alerta del país. Así lo hizo saber el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien envió una carta al coordinador del proceso y actual ministro de Hacienda, Germán Ávila. Entre los temas que más preocupan está el estado de las finanzas públicas, ya que según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Colombia podría cerrar el 2026 con la deuda neta más alta de su historia, alcanzando el 61% del PIB. Cuando el gobierno se libera de la regla fiscal, el país se desborda y se desmadra en deuda. ¿Y se desmadra por qué? Por el exceso de gasto público. Otra de las alertas está relacionada con el sistema eléctrico. Restrepo solicitó información detallada sobre las medidas adoptadas frente al fenómeno del Niño, que según expertos podría ser más fuerte de lo esperado. A esto se suma el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación, que de acuerdo con XM solamente han entrado 7.4% de lo esperado. El gobierno actual, con sus ministros de Minas, dejaron el apagón en ciernes, dejaron un apagón ahí. Asimismo, el vicepresidente electo pidió conocer la realidad de las negociaciones con los grupos armados, luego de las revelaciones de Noticias Caracol sobre acuerdos del gobierno con el Clan del Golfo. Queremos saber, y Colombia necesita conocer, cuáles son los reales compromisos del gobierno actual con los grupos al margen de la ley en el marco de ese proceso de paz total. En salud, el diagnóstico también le genera preocupación al gobierno entrante. El equipo de empalme habló sobre un posible colapso operativo en la atención de los colombianos tras las intervenciones de varias EPS y las más de 2 millones de PQR registradas ante la Supersalud. De ellas, el 72% corresponden a reclamaciones por la negación de medicamentos y servicios. Con el reloj corriendo hacia el 7 de agosto, el empalme ya no solo busca recibir información. Ahora el gobierno entrante quiere saber cuál es el verdadero estado de las cuentas, los programas y los compromisos que heredará cuando asuman las riendas del país. La conformación del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella sigue concentrando la atención. Son 3 las designaciones que ha hecho hasta el momento, pero aún faltan los nombramientos en carteras clave. En el siguiente informe, el análisis. En las primeras semanas como presidente electo, Abelardo de la Espriella ha movido el panorama político con el nombramiento de quienes lo acompañarán en su gobierno. Está tendiendo a tener una especie de equilibrio entre la legitimidad de ese mandato que lo eligió con el discurso de los nunca y pues la experiencia que tiene que tener un gobierno. El primero en ser designado fue el excongresista Rodrigo Lara Restrepo como su ministro del Interior. Es una ficha de extrema importancia dentro del ajedrez del presidente Abelardo de la Espriella por 3 razones. La primera, porque es el manejo del Congreso, de los partidos, la agenda legislativa, que si bien se quiere gobernar con muchos decretos, necesariamente hay reformas que tienen que pasar por el Congreso. Es un político. Nunca ha ocupado un cargo en el ejercicio del Ejecutivo, pero tiene muchos vínculos con la clase política en Colombia. Eso le puede servir para tramitar proyectos de ley en el Congreso. A Rodrigo Lara le siguió el excongresista Miguel Gómez Martínez. Fue parlamentario, fue también director de Bancoldex, embajador de Colombia. Luego también tiene una experiencia en el Ejecutivo, no haya sido ministro, y tiene también por debajo una serie de relaciones con la clase política para poder sacar adelante la reforma. Entendiendo la crisis fiscal y entendiendo que la economía va a tener un renglón predominante dentro de la agenda pública, pues es un nombramiento que tomó a muchos por sorpresa. El último nombre se conoció el jueves 2 de junio. Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es una cartera crítica porque tiene que combinar, por un lado, las obligaciones que tiene el Estado y el gobierno de preservar el medio ambiente, de avanzar en una agenda de protección de los ecosistemas, en fin, pero también en el Ministerio de Ambiente se discuten temas importantes y del Ministerio de Ambiente dependen entidades importantes para dar permisos ambientales. El nuevo ministro del Medio Ambiente, que es un señor técnico que no tiene, hasta donde conocemos,
ningún tipo de acercamiento con la clase política en Colombia, es más del círculo del doctor Abelardo de la Espriella, el presidente de Colombia. Se espera el nombramiento de varias mujeres dentro del gabinete. De 19 ministerios, hay 9 deberían ser mujeres, 9 deberían ser hombres. No se conocen todavía nombres, pero están en la baraja Vivian Morales, Elsa Noguera, Mariana Pachón en Cancillería. Es decir, hay muchos nombres que se están moviendo. Hasta ahora son 3 los ministros que han sido designados y se espera que esta semana se conozcan otros nombres.